como vimos ayer, para recordar rápidamente, uno de los grandes problemas es la cooptación, es el querer dividir a las organizaciones, y aquí hablo de las organizaciones de todo tipo, de los sindicalistas, de las organizaciones de base, de las organizaciones de defensa de las mujeres esterilizadas, que se han unido hace 20 años para defender sus derechos, su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y de los defensores ambientales. Luego está la represión. Yo aquí no puedo hablar mucho más, aquí lo saben en carne propia, Elena lo sabe por tu padre, que han matado directamente los madereros ilegales, la criminalización, el uso perverso del derecho penal a todo nivel, desde los policías, el Ministerio Público que no hace caso de los acuerdos plenarios del Poder Judicial que no cumple la Constitución, una Constitución que incluso viene del 93 del gobierno de Fujimori, y que sin embargo reconoce, por ejemplo, el derecho a la jurisdicción indígena en el artículo 149, pero nadie le hace caso. Y las campañas de demolición sostenidas en la prensa a todo nivel, también en la prensa regional, distrital, en la prensa nacional. Tenemos un problema en la concentración de medios, desde la coordinadora también lo hemos vivido directamente. Nos han acusado de pagar a los espartambos, de hacer actividades ilegales. Hemos ganado un caso ante el Consejo de la Prensa Peruana con una periodista muy conocida, muy popular, financiada por muchas mineras, Cecilia Valenzuela, que hace unos 10, 15 años era muy aliada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La gente cambia, y eso lo saben también más en regiones, porque ahí es donde el ataque se da sistemático y hay poca capacidad también de respuesta. Según la ONG internacional Global Witness, ocupamos el triste lugar, el cuarto lugar en el mundo con defensoras y defensores del medio ambiente asesinados. O sea, allí no voy a expandirme más. Por favor. Bueno, este es, según la base de datos que tenemos en la coordinadora de criminalización de la protesta social. Ojo, no estamos hablando acá sobre defensoras y defensores asesinados, solo sobre personas, peruanas muertas por uso abusivo de la fuerza en conflictos sociales. Tenemos que en el gobierno de Toledo tuvimos 17 muertos, 106 heridos. En el gobierno de García, 80 muertos con 888 heridos. En el gobierno de Ollantumala, que todo el mundo decía, pero es un gobierno mediocre, no pasa nada, es anodino, pero bueno, vemos que dejó 55 peruanos muertos, 898 heridos, que nadie se hace cargo ahorita. ¿Por qué digo que eso no representa a los y las defensores de derechos humanos? Primero, porque solo es en contextos de conflicto social, y muchas veces, algunas veces, allí no solo han matado a los defensores, sino por ejemplo el caso de menores de edad que pasaban, salían el caso en Cajamarca, que salían de una cabina de internet y regresaban a su casa y los mataron. O sea, no están comprendidos ahí todos los defensores. Y hay casos como el que mencionaba el día de ayer nuestro compañero Jerry, que los envenenan fuera del conflicto social, fuera de un ambiente de protesta, y eso pasa desapercibido. Pero ¿por qué quiero resaltar esa cifra tan fuerte que tenemos allí? Porque la mayoría de ellos son defensores de derechos humanos, y porque si vemos todas esas cifras, ninguno de allí, ninguno es de los muertos es de la ciudad de Lima. Todos se han dado en regiones. O sea, para que veamos qué está pasando en el país. De todos los casos, de todos los muertos, solo hay uno, si Mar me equivoco, uno que se ha juzgado, que se ha sentenciado. Solo uno. El resto sigue impune. Entonces veamos, eso nos dice cómo está la situación en Lima, cómo está la situación mucho más fuerte en regiones. Y eso que en Lima también la cosa no es tan suave. Por ejemplo, sabe mi compañera Jerry, por ahí que está, cuántas veces nos hemos encontrado en las madrugadas en seguridad del Estado, sacando a los chicos de las comisarías de seguridad del Estado, y ya es como una práctica que los tenían las 24 horas y luego los sacaban. Bueno, en regiones, por solo dar a veces una vuelta a la plaza de armas, como pasó en Espinar, con un cartel diciendo
protestando contra la minería, ejerciendo su derecho legítimo a la protesta social, los detuvieron 6 meses en prisión preventiva. Las cosas están fuertes, sobre todo en regiones, sobre todo en las provincias. Por favor. Y ya también se ha hablado bastante en este seminario, en estos 2 días, sobre qué son los defensores y las defensoras de derechos humanos. Y yo creo que aquí sí, tanto para el Estado, para los colegas del Estado, de la UNAGI, del Ministerio de Justicia que están aquí acompañándonos, para la sociedad civil, nos tiene que entrar bien en la cabeza también la sociedad civil, porque yo recuerdo hace 6, 7 años en un pequeño conversatorio que teníamos entre abogados y abogadas de ONGs, decían, no, pero de ahí cualquiera va a ser defensor de derechos humanos, entonces no podemos abrir tanto el espectro. Pues sí, o sea, la persona que defiende sus derechos, que defiende los derechos de la comunidad, que trabaja por la comunidad, derechos humanos, es defensora de derechos humanos. Eso lo tenemos que tener bien claro, y ahí les pido, al igual que nosotros, la sociedad civil, estamos trabajando para cambiar el chip, también al Estado le pido que hagamos ese trabajo conjunto, porque sin ustedes también no vamos a poder hacer nada. Hay una frase que me quedó muy marcada después de una serie de talleres, o creo que fue el primer taller que tuvimos con los compañeros de Somos Defensores, que nos están capacitando en todos estos temas sobre protección de defensores de derechos humanos. La frase del compañero de la UNCA, de la Unidad Nacional de Confederación Aymara, que está procesado, tiene un proceso como para pasar 30 años en la cárcel. Esperemos que salga el juicio, que no prospere, que dijo: vine acá como un líder de mi comunidad y me voy como un defensor de derechos humanos. Eso es algo que también creo que deberíamos tener muchas personas acá de la sociedad civil, estar viendo que no solo estamos como desde la ONG o desde la sociedad civil o desde la organización de base, yo soy líder, yo trabajo por mi comunidad. No, tenemos que tenerlo bien claro, metérnoslo en la cabeza, somos defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Qué hemos avanzado en este tema? Pues muy poquito, ¿no? Ya eso lo sabemos. Que tenemos en nuestra legislación, no tenemos casi, o no tenemos nada. En abril de este año presentamos, junto con los colegas de CEGIP, presentamos una audiencia temática ante el Sistema Interamericano, ante la Comisión Interamericana, por el asesinato a defensores de derechos humanos y sindicalistas. Lo que pedíamos una serie de acciones del Estado, porque el Estado ya había respondido muchas veces de que sí, está creando comisiones. Le decíamos, bueno, no queremos comisiones, queremos que no nos maten, exigimos nuestros derechos a que no nos maten y exigimos nuestro derecho a seguir trabajando. Y la comisión allí, el Estado allí, el procurador supranacional del Ministerio de Justicia, en ese momento, en plena audiencia, luego de enumerar la serie de acciones que iba a realizar, hizo una pausa y dijo, bueno, ya por último, para finalizar, nosotros desde el Estado sí hemos trabajado el tema de protección de defensores de derechos humanos, tanto así que traigo una resolución viceministerial, que nunca nos la enseñó en ese momento, en la que vamos a aprobar un protocolo en el periodo de 2 meses de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Ese gesto en la comisión, que para nosotros no significó mucho, porque era un protocolo de actuación interinstitucional, y que ni siquiera pudimos verlo en ese momento. Nos dijo, aquí está, y cuando terminó la audiencia, por favor, no lo entrega. Nunca se salió, nunca lo entregó. Tuvimos que de ahí pedirlo formalmente para ver de qué trataba esa resolución viceministerial. Se comprometía a hacer un protocolo de actuación interinstitucional en el periodo de 2 meses. Cuando pedimos luego mayor información antes de que acabe la gestión del gobierno anterior, que acabó el 28 de julio de este año, lo que nos hicieron llegar fue un documento de protocolo
que no cumplía con estándar alguno reconocido ya en el sistema interamericano de derechos humanos o en las Naciones Unidas. Un protocolo hecho en gabinete que la mayor parte de las cosas era delegar trabajo a otras instituciones, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, y que en el Consejo Nacional de Derechos Humanos tuvo muchas observaciones del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y menos mal no se aprobó. Si se va a aprobar, que se apruebe algo bueno, no una cosa así. Ahora, nosotros apuntamos a un protocolo, pues no queremos un protocolo, solo un protocolo de actuación interinstitucional. Queremos, exigimos, pedimos una política pública de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que pasará por tener varios instrumentos, sí, de repente también un protocolo, también, pero sí pedimos, apuntamos a lo máximo, que es nuestro derecho a una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Y aquí voy a empezar a hacer una serie de enumeraciones que hemos ido aprendiendo en estos talleres con los colegas de Somos Defensores y que hemos ido recogiendo también en el trabajo que hemos empezado a realizar desde sociedad civil, al ver todo esto, esta ventanita que se abrió ya desde el Estado, porque nunca antes había reconocido la obligación que tenía de proteger a los defensores de derechos humanos. Así sea solo con un protocolo, ya abrió la puerta, entonces ya metimos la pata y a esa puerta no se cierra. Vamos a ver que se abra lo más posible. Que necesitamos una política pública. En sociedad civil nos hemos conformado dentro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es una plataforma que agrupa 78 organizaciones y que su trabajo lo hace siempre, la mayor parte del tiempo, sobre la base de grupos de trabajo. Hemos conformado un grupo de trabajo sobre protección de defensoras y defensores de derechos humanos, y no solo con organizaciones que son parte de la coordinadora, sino también con agencias internacionales de la cooperación internacional, con otras redes. Está, por ejemplo, la red MUCI, que trabaja con comunidades afectadas por la minería, porque sabemos de que esto es un trabajo que lo tenemos que hacer articulado. ¿Necesitamos seguir articulando más? Sí, es poquito todavía también, pero ya es un inicio. Y, por ejemplo, este seminario es producto de este grupo de trabajo y es producto de una serie de iniciativas que tenemos para seguir exigiendo esta política pública. ¿Cómo exigimos, demandamos que sea la política pública? Y aquí sí les pido a los colegas del Estado que presten bastante atención, porque es hacia ellos que va dirigido esto, que no se trate solo de protección física, de lo que han hablado, sobre todo para no repetir las experiencias ya de otros países donde no han funcionado bien, sino mejorar, perfeccionar, trabajar mejor esas experiencias. Que se hable que no solo es un derecho a la vida, como bien decía Carlos, sino cómo garantizar el derecho a defender los derechos humanos, a abordar las causas estructurales. Ayer veíamos que en Perú el tipo de violaciones era un patrón que se repetía en toda Latinoamérica, y es este modelo económico neoextractivista. Eso tiene que ser tomado en cuenta, no puede ser dejado de lado. Esas causas estructurales, ¿por qué siguen amenazando, por ejemplo, a las mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas? Si bien ni siquiera el fujimorismo está en el gobierno, pero tiene un poder tan fuerte en el Congreso de la República que también tiene que ser tomado en cuenta. No puede ser solo reactivo, debe ser preventivo. Ya han escuchado bastante de los colegas por qué debe ser esta prevención. No repetir los errores de otros gobiernos de la región. Los mecanismos actuales no responden a la realidad que viven los defensores y defensoras, y no podemos repetir eso, tenemos que adecuarlo a nuestra realidad. Siguiente, por favor. Con la participación de la sociedad civil. O sea, no puede volver a hacerse una propuesta, así sea de protocolo o de cualquier instrumento de esta política pública, solo el gabinete. Tiene que estar involucrada la población afectada, los defensores y las defensoras de derechos humanos, en la elaboración de todas las normas del diseño de la política.
Las metodologías deben ser transparentes y consensuadas con esta población. Tener cuidado con esas metodologías numéricas de las que hablaban hace un rato. Mecanismos de rendición de cuentas, y si va a haber también un instrumento de gestión de la política pública como es un plan nacional, también debe participar la sociedad civil y hacerse también pensar que hay un instrumento de gestión solo para esta política pública, no que entre solo dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Así como hay un Plan Nacional de Derechos Humanos, también hay un instrumento de gestión para la educación en derechos humanos. También debería haber, ya conforme vayamos avanzando, para la protección de defensores de derechos humanos. Que sea una política interinstitucional, sí. Poder ejecutivo, poder judicial, ministerio público, defensoría del pueblo, pero con un ente responsable, y ahí sí de entrada pensamos, de repente trabajándolo más, cambiamos de opinión, pero quien tiene la rectoría en materia de derechos humanos es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien tiene que ser responsable y ver que todo funcione bien. O sea, actualmente, por ejemplo, tenemos el caso de los sindicalistas que tienen incluso algunos en el norte daban el día de ayer la sentencia de los maniáticos del norte, una banda de secuestradores, extorsionadores, los han capturado, tienen algunos incluso sentencia y siguen en el Ministerio de Trabajo afiliados como sindicalistas. O sea, con la organización sindical, y el Ministerio de Trabajo dice, no, es que yo no le puedo quitar su derecho a la sindicalización. Ahí tiene que tener, el Ministerio de Justicia tiene que entrar a ver de manera integral todo este tema de los defensores y defensoras de derechos humanos. No puede seguir pasando esto. No puede ser un mecanismo policial o militar, y menos privatizado. Bueno, ya acaban de hablar de eso hace un rato, así que pasemos. Perfilar acciones que pueden realizarse de acuerdo a la realidad. O sea, perfilar, dejar los lineamientos, no poner las medidas estáticas, decir esto debe hacerse, esto sí, esto no, cuáles son las medidas de protección para cada caso. Tiene que ser algo abierto que nos permita adecuar la política pública a los casos que se vayan presentando. Las medidas que no se reducen, ya como bien lo han dicho, al chaleco antibalas, celular o guardaespaldas, tienen que ser medidas integrales. Son necesarias los planes de protección integral, evitando medidas sueltas que aborden las causas estructurales. Promoción de una cultura de la labor de los defensores de derechos humanos. Dotación de presupuesto, porque una política pública no funciona solo con buenas intenciones, tiene que haber un presupuesto y recursos humanos y financieros para la política pública. Desde la sociedad civil, que podemos, o sea, lo que nos toca hacer es seguir observando los problemas, como ayer decía, esos problemitas que se dan en esas amenazas, judicializaciones y demás, que lo vemos a veces como separado, como diluido en cada lugar en el territorio. Tenemos que ir viendo, sistematizando y observar el patrón que se da. Esto lo debería hacer el Estado, pero hasta ahora vamos a trabajar de manera conjunta para que lo haga, ¿no? Pero todavía no lo hace, y tenemos que empezar a ver cómo lo trabajamos desde sociedad civil. Ya desde la coordinadora tenemos esta base de criminalización, esta base de datos de criminalización de la protesta, que todavía se queda muy chica en realidad, en relación a lo que tenemos, pero es lo que hay y tenemos que ir perfeccionándolo, tenemos que ir mejorándolo. Justo sobre esta base de criminalización de la protesta nos mencionaba el jefe de la unidad de diálogo y sostenibilidad de la PCM, nos decía que éramos muy crueles y muy perversos de ir contabilizando las muertes y los heridos. Me lo dijo a mí directamente, lo dijo en un evento, se lo dijo a Mara, gente de la coordinadora. Bueno, nosotros no los matamos, y si no los contabilizamos, ¿quién se va a acordar de ellos? O sea, tenemos que detener esto. Igual tenemos que hacer en el tema de defensores y defensoras de derechos humanos, pero le pedimos al Estado, a los colegas, a los compañeritos, hay aquí un compañerito o compañerita de inteligencia, no los maten, no nos maten, defendemos nuestros derechos. Asumir que este es un tema político, que es, como hablaba el compañero de Bolivia, dejamos
no lo dejamos muy fácil, pero nos quitaron el tema político de nuestra cancha. Nos quitaron el tema en la lucha política desde la época del conflicto armado. Tanto así que al conflicto armado al final le terminaron llamando violencia política, violencia política. O sea, agarraron la parte más cruenta de nuestra historia, lo mezclaron con la política y ya nos lo sacaron de las manos. Tanto así que en la última marcha que tuvimos, apoteósica, histórica, la marcha del Ni Una Menos, lo primero que decían los mismos políticos, ay, es que no es una marcha política. Pero claro que es política, o sea, queremos que nuestros derechos se discutan en el espacio público, que se traten en las políticas públicas, que se hable, los exigimos de manera pública, claro que es político. Tenemos que ver que este es un trabajo político. Ya hemos visto cómo le va a nuestro nuevo gobierno en 3 meses recién entrando, que se jacta de decir no somos políticos, somos técnicos, tenemos los mejores técnicos que han estudiado en las mejores universidades de todo el mundo, pero necesitamos de la política. Miren lo que le está pasando al gobierno, los golpes y golpes que están recibiendo y que va a seguir recibiendo del fujimorismo. Nada, tenemos compañeros, compañeras de sociedad civil, un trecho bien largo para trabajar. Hemos empezado este avance, este reconocimiento, creo que es una carrera que hemos avanzado 1 metro o 2 de una carrera a largo aliento, de una supermaratón, y si no nos unimos en más redes, en más articulaciones, no vamos a lograr mucho. Tenemos que estar unidos. Y a los compañeros del Estado, a los colegas del Estado, que muchos han pasado de sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, y ahora están en el Estado, Miguelito, ahí necesitamos que le metan punche y que no se olviden que vienen de estas carteras y seguimos ahí en estas carteras. Y también aprovechar, no dejar lo ya aprendido. Aprendimos mucho en la época del conflicto armado, tenemos que ahora cambiarlo porque el conflicto armado ya nos está dando, pero tenemos los conflictos ambientales, están matando a las compañeras trans, están matando a los LGTBI, los crímenes de odio, ni siquiera se reconocen los crímenes de odio en la legislación peruana. O sea, es todo un momento nuevo, tenemos que aprender de nuestra historia, pero ganar esta batalla, que no la hemos ganado la vez pasada.